Vamos a hablar de lo que habéis vivido esta mañana, los momentos más destacados de la cirugía de Luca de Stávola. Me gustaría saber qué es lo que os ha llamado más la atención de lo que habéis visto y que lo pudiéramos comentar para compartir con la comunidad SEPA. Bueno, a mí, en primer lugar, lo que me ha parecido absolutamente prodigioso es ver la velocidad con la cual ha hecho toda la intervención. Y seguramente eso es debido, aparte de porque tiene unas manos expertas, entrenadas, y es un cirujano increíble, seguramente por la planificación digital que tenga. Sí, sí. Sin lugar a dudas, vamos, yo creo que hoy hemos podido ver una cirugía, un procedimiento quirúrgico realmente complejo en manos de un auténtico especialista, que habría que preguntarle cuál es el número de intervenciones que ha realizado a lo largo de su vida de este tipo de casos, porque no son sencillas, lo ha hecho muy sencillo o ha parecido que era muy sencillo, y creo que como novedad nos ha presentado el tema de la cirugía, bueno, guiada a la hora de realmente no solo sacar el injerto, sino poder planificarlo fuera de boca y que realmente lo hagan muy simple, lo que es la colocación y el proceso final, que se puede llegar a complicar bastante. Comentabais al principio, antes de empezar, me comentabais que el tema está en la planificación digital de todo este proceso, ¿no? En cómo las herramientas digitales están ayudando a vuestra profesión. Sí, porque no solamente a la hora de colocar un bloque, a la hora de colocar un implante, por ejemplo, o unos cigomáticos, o la gente que hace implantes superiósticos, todo lo que sea trabajar en casa, invertir horas antes en la planificación, te hace la intervención pues muchísimo más fluida, más rápida y sin riesgo de complicaciones. No pierdes tiempo en pensar cómo solucionar grandes problemas. Obviamente, él ha ido explicando muy bien, igual este tornillo lo tengo que cambiar, esto y lo otro, pero no es lo mismo cambiar igual un tornillo que empezar a tener que inventar y buscar otro tipo de soluciones. Yo creo que también que toda la planificación digital es el presente y el futuro de la odontología que estamos viviendo hoy en día. Sí, totalmente. Un poco lo que nos mostraba hoy es como pues posiblemente las complicaciones que podías observar en el pasado cuando hacía este tipo de técnicas, que realmente el injerto se te pudiese partir, o ese tipo de alternativas que tenías que tener. Oye, pues si no me funciona correctamente tengo que optar por una membrana no reabsorbible, una membrana reabsorbible soportada con algún tipo de microtornillo. Pues lo que consigue a día de hoy es ser completamente predecible en ese tipo de técnicas, y lo vemos realmente a través de las casas comerciales, que también están desarrollando pues mallas preformadas o otro tipo de alternativas, que en este caso Luca pues bueno, oye, sigue claramente en el gold estándar, o lo que es considerado el gold estándar, en que realmente los bloques, o en este caso la técnica del encofrado, es eficaz y efectiva, y que aplica toda esa tecnología digital pues en el pilar y en lo que cree, y evidentemente a la vista está que funciona. Os pregunto a los dos desde el desconocimiento, pero entiendo que aquí hay un beneficio doble por lo que estáis diciendo. Por un lado, la agilidad en vuestro trabajo, la precisión en vuestro trabajo, y por el otro, los beneficios del paciente que es intervenido, ¿no? Donde se reducen las hipotéticas complicaciones prácticamente al mínimo. ¿Sería un poco esta la lectura? Bueno, lo que está claro es que si realizamos una intervención en el mínimo tiempo posible, eso se refleja en el posoperatorio del paciente. No solamente en la inflamación, sino en el criterio del paciente de cómo él va a sentir que le hemos tratado, que hemos hecho la intervención, y también en la medicación que va a tener que tomar luego. Es decir, incrementar el tiempo pues empeora el posoperatorio, y ser fluido en el tratamiento pues mejora todo eso. Sí, sí. No, sin lugar a dudas. Una reducción en el tiempo quirúrgico pues va a aportar bastante beneficio pues en el posoperatorio del paciente, pero creo que bueno, pues oye, la técnica que ha mostrado hoy, yo simplemente me gustaría recalcar que está en manos de un virtuoso, o sea, de una persona que realmente es un experto en este campo, y habría que ver, pues oye, otras posibles alternativas, ¿no? Oye, no, creo que hay un proceso, una curva de aprendizaje muy grande para poder llevarla a cabo. Creo que no está en manos de todo el mundo, sino que hay que formarse muy bien, y hay que simplemente también tener en cuenta otras consideraciones que igual no se ha hablado esta mañana, como puede ser la alternativa de los implantes cortos, u otro tipo de alternativas que, oye, también pueden llegar a resolver lo que es la satisfacción del paciente, aunque probablemente pues no seamos capaces de regenerar toda la anatomía, pero que, oye, no está en manos de todo el mundo. O sea, ha sido espectacular lo que ha hecho. Se acaba de incorporar Alberto Ortiz, al que le agradezco que con la complicada agenda que tenía
Me disculpo también porque teníamos la orden de empezar sin ti si no llegabas. No pasa nada. Pero afortunadamente, ya que estás aquí con nosotros, sí que me gustaría que te incorporaras a este mini debate que estamos haciendo. ¿Cómo has vivido tú personalmente esta cirugía, los momentos más destacados de esta cirugía tan espectacular, y qué destacarías, Alberto? Sí, no, desde luego, un tratamiento espectacular en manos de una persona que es un virtuoso. Y sobre todo, fíjate, yo no creo tanto en el virtuosismo como en el hábito y la práctica, ¿no? Si haces este procedimiento 6 veces a la semana, pues obviamente, aunque no seas un virtuoso, te acabará saliendo bien, ¿no? Para mí el punto más importante probablemente de lo que ha hecho Luca, y donde probablemente le podemos atribuir un mayor mérito o éxito, es en estandarizar, en tratar de eliminar o reducir el número de pasos en el que la puedes cagar, básicamente. Porque cuando un procedimiento tiene demasiados pasos, es más sencillo que en alguno de ellos pues puedes cometer un error. Y encima, si son pasos muy sensibles, como la toma de un injerto muy grande, el cortarlo de forma pues un poco artesanal, el posicionarlo un poco a huevo, que es lo que hacemos o lo que hemos hecho históricamente hasta la llegada del SafeCAD, ¿no? Y del sistema de planificación. Entonces, ahí en ese tipo de situaciones, pues creo que es lo que sí que es exitoso, el poder estandarizar para reducir las complicaciones. ¿Y esta estrategia que ha mostrado Luca es aplicable en vuestras consultas a corto plazo? ¿Va a ser posible hacerlo? ¿Qué falta para ello? Bueno, yo sí puedo dar mi opinión como clínica. A mí me gusta dirigirme hacia tratamientos que sean aún más mínimamente invasivos, si es posible. Alberto esta mañana le ha preguntado por láminas corticales sustitutas, las cuales también nos pueden servir para encofrar. Es decir, que técnicamente podemos hacer la misma reconstrucción sin el hecho de tener que ir a una zona donante, laminar, usar el Safe Scraper, ¿no? para obtener el hueso que va a colocar dentro de la reconstrucción. Y bueno, una pregunta que le hemos comentado, dice, bueno, yo no utilizo aloinjertos porque no es legal en donde yo trabajo, en el país que trabajo. Pero, por ejemplo, hay láminas de xenoinjerto que funcionan muy bien. Una de las cosas que él nos ha dicho es que le parece en un par de casos que él ha hecho que no se integraban. Yo es mi técnica regular habitual de aumento de reborde horizontal y vertical. Coloco los implantes en ese hueso regenerado y yo creo que soy rápida porque disminuye mucho el hecho de tener que ir a una zona donante y los implantes se mantienen, es decir, se colocan, se integran y se mantienen, y eso, al menos a la hora de colocar el implante, parece hueso. No sé si es hueso, pero parece hueso, de manera que yo creo que me guío para maximizar esta mínima invasión, y es eso. Ese es mi punto de vista, trabajar, acortar aún más el tiempo quirúrgico y obtener un resultado similar en términos de volumen, pero simplemente comprando unos productos. Encarece el coste de la intervención probablemente. No estoy segura cuánto cuesta una intervención con la planificación, las guías, etcétera, respecto al coste que tienes que tener de los biomateriales, pero de alguna manera creo que es más mínimamente invasivo. Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que uno de los beneficios también que hablaba Luca, ¿no?, que puede llegar a tener el hecho de realizar la técnica del encofrado con el hueso autólogo, es un poco el tiempo de la reentrada para la colocación de esos implantes, que probablemente con unos biomateriales, en este caso como el xenoinjerto, tengamos que esperar más tiempo. Pero es verdad que en la práctica clínica diaria no suele ser muy habitual este tipo de defectos o tan frecuentes, y cuando un paciente llega a este tipo de situaciones, probablemente lo que no le corre demasiada prisa o excesiva prisa el hecho de tener esas piezas, esos implantes colocados. Sí, es verdad que yo creo que en ese aspecto es bastante más importante el posoperatorio, las molestias que puede llegar a referir asociadas al tratamiento, y sigo considerando, y como también decía Alberto, hay que estar habituado a este tipo de tratamientos, de acceder a esa zona de la rama, poder sacar perfectamente, aunque tenga esas herramientas digitales nuevas que ha incorporado, y que eso pues evidentemente va a recortar los tiempos de tratamiento y que sin lugar a dudas creo que pueden funcionar.
Sí, o sea, mi experiencia en regeneraciones verticales o grandes regeneraciones con senoinjertos no es particularmente buena. O sea, la evidencia científica que dice, ¿no? Un poco va a ser revisiones sistemáticas que hemos podido publicar, es que en defectos horizontales es el gold estándar. Perfectamente de acuerdo. El senoinjerto en concreto en regeneraciones verticales, que es un poco mi tesis doctoral, los resultados eran bastante malos, en base a, o sea, solamente en vertical y solamente utilizando el senoinjerto. Claro. Ahí voy, porque No. yo estaba comentando encofrar con unas láminas corticales de senoinjerto o de aleinjerto. Otra cosa es lo que le pongas dentro. Lo que le pongo dentro no es senoinjerto, no puedo darle todo el potencial regenerativo a un material que únicamente es osteoconductor. Seguramente voy abocada al fracaso, como tú bien dices, el resultado que yo he obtenido en mi tesis doctoral. ¿Qué hago yo en mi casa? Yo mezclo biomateriales, utilizo un aloinjerto desmineralizado que me va liberando proteínas, ¿no?, para yo poder regenerar esos factores. Luego mezclo con factores de crecimiento que me vienen derivados de las plaquetas, fibrina líquida, y luego me mantengo el volumen con un senoinjerto. Hago una mezcla, 50% de cada uno de estos dos biomateriales más la fibrina líquida. Entonces, la receta. exacto, es una receta de cocina que luego cuando abres lo que te encuentras parece hueso. Creo que sería demasiado arriesgado abogar por una regeneración solamente con un senoinjerto. Yo estoy de acuerdo contigo que puedes tener muy malos resultados. De hecho, hace años, yo al menos cuando acabé el máster en periodoncia, prácticamente no podías utilizar otra cosa aquí en España y era lo que utilizabas. Y a veces te costaba creer en la regeneración porque decías, o mezclo, o voy a una zona donante y mezclo con hueso autólogo, o lo que obtengo aquí es un tejido fibroso que a ver si me sujeta algo. Y yo creo que nos ha cambiado mucho el hecho de tener concentrados plaquetarios y de poder utilizar aloinjertos. Entonces, ir mezclando. Sin duda. Sí. Creo que también es importante el hecho de, yo en mi corta experiencia clínica, cuál va a ser la evolución, porque estamos centrándonos en el defecto y en la regeneración que se va a conseguir, pero cuál va a ser la tasa de reabsorción que vamos a tener de ese injerto óseo y sobre todo de lo que vamos a encontrarnos alrededor de esos implantes, porque el objetivo final es tener una prótesis con unos implantes en salud y que no vayan a sufrir, ¿no?, una reabsorción, pues una tasa de reabsorción. Bueno, y ahí están también los estudios, Alberto lo conoce muy bien, las revisiones sistemáticas y las diferencias que podemos observar entre la tasa de reabsorción en una regeneración vertical en un hueso autólogo versus lo que sería la tasa de reabsorción en un senoinjerto. No, pero fíjate, Juan colaboró, fue muy importante haciendo los análisis volumétricos de mi tesis doctoral. Y acuérdate, claro, los senoinjertos mantenían un volumen espectacular. Pasados 6 meses, volúmenes alucinantes. Claro, hacíamos también análisis histológicos de qué era eso realmente. Y veíamos que tras 6 meses de cicatrización sumergida, y aunque no hubiese habido complicaciones, la tasa de conversión en hueso real era menor al 20%. Y había biomarcadores que nos estaban diciendo que ese hueso no era maduro. Y que por lo tanto, al colocar los implantes, teníamos un 29% de pérdida de implantes. O sea, casi un 30% de pérdida de implante. Es un montón. Y por lo tanto, pues bueno, las conclusiones eran un poco en esa línea, ¿no? Intentar evitar solamente senoinjertos. Claro, luego hacer recetas, claro, es divertido, pero la gente te pide, ¿no?, estandarízame, ¿no?, dime exactamente proporciones, tal. Pues claro, es muy defecto dependiente. A colación de esto, recuerdo una SEPA online durante la pandemia que te tocó defender el senoinjerto. ¿Te acuerdas? Teníamos una sesión y fue muy duro y dijiste, me ha tocado el biomaterial más desfavorable porque teníamos a Antonio de Castilla con hueso autólogo, yo defendiendo los aloinjertos y a ti te había tocado la parte más desfavorable. Estoy de acuerdo, sí, que es muy arriesgado dejar todo el potencial regenerativo a un pobre senoinjerto, que nos da muchas ventajas para mantener el volumen, pero bueno, tienen sus limitaciones. Bueno, él sí que puede.
Superman. No sé si queréis añadir alguna cosita más con respecto a lo que se ha vivido esta mañana o damos por concluido este resumen que sin lugar a dudas lo que demuestra es que es necesaria la conversación, es necesario el debate, ¿no? Es necesario ver a los tops en el sector, ¿no? Y seguir debatiendo científicamente y construyendo una mejor salud para todos, ¿no? Alberto, Juan, Vanessa, muchísimas gracias a los tres por estar esta tarde con nosotros. Feliz congreso, lo que queda de Congreso SEPA. Muchas gracias. gracias.